El Bosque Caradima, película basada en hechos reales, llegará a las salas de cine el próximo 23 de abril. La historia narra las denuncias de abuso sexual que enfrentó el sacerdote católico en uno de los casos más controvertidos del último tiempo. Vamos a conversar de esta película, nos acompaña su director Matías Lira. Matías, gracias por estar junto a nosotros. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Imagino que ansioso y expectante a días del estreno. Y me gustaría partir por preguntarte, ¿en qué momento decides hacer esta película? Y sobre todo te lo pregunto por lo mediático que fue este caso, sobre todo porque estábamos hablando de la élite de la Iglesia Católica. Mira, esto parte... Bueno, yo quedé en shock con los programas de televisión. Yo había escuchado hablar de la Iglesia del Bosque, que había un santo, todo un cuento. Empiezo a consumir los libros, pero de repente caen en mis manos los expedientes. Y cuando leo los expedientes me doy cuenta que hay muchos más víctimas, muchos más abusadores y muchos más cómplices. Y me di cuenta que la gente estaba viendo la punta del iceberg de lo que realmente estaba pasando. ¿Solo en este caso en particular? Solo en este caso en particular, que se desprende para muchos lados. O sea, yo me concentré en esta película en el caso de un abusador y un abusado. Pero las aristas que tiene esto, política, económica, son tremendas. Y aparte de muchos más abusos, y aparte muchos más cómplices involucrados, y que llega mucho más arriba. Pero a mí me interesaba el tema del abuso del poder, pero concentrado en la manipulación de una persona. Y bueno, partí con Álvaro Díaz escribiendo el guión, y nada, empezamos a avanzar y hasta que empezamos a ganar algunos tipos de fondos. Nos costó mucho ganar los fondos, nos enteramos que nos sacábamos las mejores notas, pero por alguna razón no los ganábamos. Y hasta que ganamos uno más o menos importante, que fue el fondal que le llaman, y con eso ya tuvimos las primeras fuerzas para partir. Matías, tú comentas que fue un proceso un poco difícil. ¿Hubo directamente, crees tú, presiones para que no se realizara esta película? Sí, hay un proceso difícil externo y interno. Primero tuve varios loquitos, esta gente que actúa de forma independiente, que te ataca, te molesta. Yo no podría decir que es el poder que te los manda, sino que se creen con una autoridad absoluta, que me vieron en ciertos lugares y te enfrentan, que igual dan susto. Después hubo un asunto un poco no de la iglesia, pero mira, yo quiero dejar súper en claro que esta película no es contra la iglesia, sino al principio yo no entendía contra quién era. Pero ahora me doy cuenta que es contra un grupo reducido de este porte, que para mí se llama la curia local, o sea, el arzobispado de Santiago. Yo traté de ir, que me prestaran, siempre fui de frente, me dilataron, un montón de problemas. Pero nada, pudimos, con mucha fuerza, he tenido que... mi familia lo ha sufrido en carne propia, ¿me entiendes? De luchar y luchar y luchar hasta que la cosa funcionara. Y en específico, tú comentas el hecho de que tú abiertamente fuiste a solicitar, por ejemplo, que se te prestara la Iglesia del Bosque para poder realizar la película, y siempre transparentaste tal vez a el arzobispado que querías hacer este film. En ese sentido, tal vez fue un error por las dificultades que tuviste que vivir después, porque también entiendo que después se les prestó efectivamente una iglesia donde hubo un rol bien clave ahí, que tuvo un sacerdote y que después desvinculado. Hay varios hechos ahí. ¿Están así? Mira. Yo fui a más de 80 iglesias. Te diría que en el 50% me querían pasar la iglesia, pero todo dependía del arzobispado. Todo. Entonces me decían que sí, que no, al final siempre me decían que no. Y la iglesia chilena sí me ayudó a hacer esta película. Los sacerdotes de parroquia que están haciendo la pega de verdad, no en el lugar de poder, ni en los viajes a Roma, que solamente les toca viajar de Santiago a Rancagua. No, esa iglesia que no les toca viajar en primera clase, esa iglesia hoy día a mí me ayudó profundamente, psicológicamente hablando y técnicamente hablando. Pero la otra iglesia no me ayudó en nada. Y hubo una congregación que se la jugó, porque era importante que esta película estuviera en una iglesia, porque si no es completamente ridículo. Sí, que no... Para ellos, ¿qué te decía el momento que tú dices que te prestaron ese apoyo? ¿Por qué para ellos, que finalmente para muchos podría interpretarse que se podrían haber visto tocados por abordar un caso de abuso sexual que ocurre en la Iglesia Católica en nuestro país, sentían que era importante que se realizara? Porque hay que detenernos con las generalizaciones.
no hay nada que le haga peor a un país y una sociedad que pensar que todos son malos. La iglesia en un 99% es maravillosa. Yo me crié en un colegio católico, el colegio St. George, el padre Gerardo Weyland, que sale en Machuca, encontró mi vocación, me ayudó, siempre me inseminó esta cosa de la cosa social. Yo no servía ni para hacer casa, ni para ayudar, pero sí hacer películas que podían dejar algo. Entonces, y esa es la influencia que tiene la iglesia. ¿Cuántos colegios tiene la iglesia bajo su tutela? ¿Me entiende? El tipo de educación que dan. Entonces, contaminarlos a todos a ellos. A mí un cura me decía, yo tengo que salir de misa con los brazos abiertos cuando se me tiran los niños, imagínate. Entonces, por culpa de unos pocos, tengan todos que pagar, no puede ser. Entonces ellos están contentos de que no se generalice. Y esto pasa lo mismo en varias áreas, política, empresarial, que tenemos que tomar medidas específicas. Matías, tú en varias entrevistas, y hoy también lo refuerzas, señalas que esta es una película más bien que aborda el abuso de poder. Para ya entrar un poco de lleno en la historia de Fernando Karadima, ¿de qué forma se ejercía? Porque él, podríamos decir, tenía una forma de actuar que hacía que obviamente sus víctimas sucumbieran ante situaciones bien particulares, porque también está toda la interpretación de por qué él llega a cometer de tal manera estos abusos y por qué estamos hablando de gente, además, en muchos casos, la selección que él hacía de jóvenes que venían de la alta clase, podríamos decir, en nuestro país, las características también de cómo él se acercaba a ellos. Todo eso, me imagino que está muy plasmado y muy bien hecho en esta película, ¿no? Mira, yo al principio me cuestionaba y alguna gente me preguntaba, me decían, ¿cómo un adulto de 30 años puede seguir diciendo que es abusado? A mí también era complejo, pero de repente cuando uno entiende que este lugar era una secta, se entiende que personas de 20, 30, 40, 50, hasta 60, hasta cualquier edad puedan seguir ahí. Te voy a dar ejemplos técnicos. Cuando un niño se quería entrevistar con Karadima, lo hacían esperar 4 horas sentado en un banquito. ¿Tú te imaginas la vulnerabilidad de esa persona al momento del encuentro? Es absoluto, y es una técnica sectaria. Después era un constante decirles que su familia tenían que alejarse de su familia, porque le hacían mal para el mensaje de Dios, para estar en este lugar. O sea, te bloqueaban tu único grupo cercano que podía neutralizar algún tipo de daño. Y después sumémosle toda la manipulación psicológica, o sea, de saber todos tus pecados, de manipular tus pecados. Oiga, padre, yo soy así, yo soy así. Listo, si haces algo, yo lo voy a contar. O sea, ya el poder que tiene la institución, porque ese es un tipo de poder que yo hablo sobre la gente. La iglesia tiene mucho poder, parte de... ya se los ganó desde que nacieron, desde cuando los bautizan y supuestamente les dicen que les quitan el pecado original, ¿me entiendes? Entonces, ahí uno entiende cómo existieron los abusos que existieron y cómo gente pudo estar 20 años metido, porque había una secta. Y eso hay que decirlo con todas las palabras. Y eso queda bien representado en el personaje de Benjamín Vicuña, que entiendo más bien no es que representa tal vez a una víctima en particular, sino que también suma un poco todos los testimonios y lo que tú pudiste recabar de la información, porque las víctimas colaboraron muchísimo también con este trabajo. Cuando, por ejemplo, le celebra el matrimonio, le bautiza a sus hijos y sigue teniendo esta relación tan cercana con Fernando Karadima. ¿Cómo fue para ti realizar y acercarte a eso, a las características tan especiales de Fernando Karadima, de relacionarse con sus víctimas? Mira, yo creo que la gente se va a sorprender cuando vaya a ver la película porque, bueno, una magistral actuación de Luis Ñeco. Van a creer que van a encontrarse con un abusador completamente violento, como la gente cree que es un abusador, que te agarra, te toma, y es al contrario. El abusador es completamente seductor. Por eso esta película yo creo que quedó para mayores de 14, porque la gente, todo el primer bloque de la película va a poder aprender a detectar a un abusador, cómo funciona, qué te dice, qué es lo que dice el muchacho después en la casa, después de haber hablado con él. O sea, en ese sentido es muy familiar. Bueno, y después está todo el arco dramático de ese personaje que llega a ser un perverso máximo. Después en la película abarcamos un poco lo que tú dices del matrimonio, bajo el alero de la secta, o sea, de cómo la gente siente que no puede salir de este lugar, ¿me entiende? Que los tienen completamente manipulados. Y la tercera parte de la película un poco habla de la manipulación de la iglesia, de cómo consiguió que los casos prescribieran para que no pudiera haber una justicia civil que condenara, ¿me entiende?
en la práctica, o sea, meter a una persona presa, o sea, no lo que pasó ahora, que es como un saludo a la bandera, claro, todo lo que ha ocurrido. Pero importante también mencionar en esto que para que exista un Caradima, existe una red de protección. Es que es una red que no le convenía que esto se supiera. Cura Barros no le convenía que esto se supiera, porque ellos van a seguir subiendo en esta escala, y aquí la meta es ser cardenal, que es una contradicción para mí. Lo que dice el Evangelio es la humildad, la tranquilidad, o sea, ayudar. Y yo veo una parte de la iglesia que lo único que quiere es escalar, y veo otra que lo único que quiere es ayudar. La que quiere escalar es esto, pero influye en la otra en un 99%. Entonces, es muy fuerte cómo está la estructura, y un poco en eso me baso en el cuento del poder. Ese tipo de poder es el que estoy enmarcando. Tú abordas un caso que ha estado también por estos días en la contingencia, que tiene que ver con quien ahora es el obispo de Osorno, Juan Barros, y que las víctimas dicen que fue cómplice o podría haber tenido un rol de haber denunciado más activo con respecto a eso. Ahí, por ejemplo, en tu película se aborda el rol de él, y qué te parece esta situación en particular, de también todas las reacciones que hubo en el momento en que él asume como obispo de Osorno. Hay un personaje que representa a él y a un par de obispos más que en el fondo neutralizaron la situación. Eso para mí es ser cómplice. Yo creo que él no fue parte de abuso, pero sí que ayudó a neutralizar algo que no saliera al tapete, y eso permitió que hubieran más víctimas en el tiempo. O sea, es un culpable, porque pudiendo hacer algo, no lo hizo, por querer seguir subiendo, querer seguir siendo obispo, cardenal, ¿me entiende? Entonces es infinitamente culpable, y a mí me pareció de una crueldad absoluta lo que hizo Esati al nombrarlo, Esati, el nuncio. Aquí hay una persona que se ha nombrado poco, que es el nuncio, el embajador del Vaticano en Chile, sí, que es el puente de información al Vaticano. Bueno, podemos echarle la culpa al Papa Francisco por ese nombramiento. Ahí también hay un elemento, una persona que yo sé que está desde el año 2011 aquí, sabe perfectamente todo lo que ha pasado, y yo no me lo explico. Entonces, uno tiene dos teorías: o la Iglesia pisa fuerte, como lo hace siempre, para neutralizar y proteger y que la gente se olvide, o es que realmente no tiene ninguna caridad por esas víctimas, que yo hoy día admiro mucho más. Esta película, fueron 3 años completamente duros, que quiero cerrar este capítulo, que se estrene y desaparecerme de todo este cuento. Yo pienso en las víctimas que van a cargar con esto toda su vida, y mi admiración es el doble en ese sentido. O sea, son gente realmente admirable. Entonces, bueno, eso que pasa con poner a Barro de nuevo ahí, es decirle a las víctimas, el perdón que les dimos no era perdón, porque cuando uno pide perdón hace acciones, no palabras. Ahora, a tu parecer, ¿crees que ha cambiado la percepción? Porque hace poco también analizábamos un estudio, acá lo comentábamos, de cómo se ha ido perdiendo la confianza en la Iglesia Católica, cuando hablamos tanto por estos días de la pérdida de confianza, podríamos decir, en instituciones en general. Situaciones como esta, porque también la película refleja muy bien lo que se puede ver a través de un poco la sinopsis y también de las entrevistas que ustedes han dado, es la sensación de Caradima de impunidad absoluta, de ser intocable, de que nunca iba a caer. ¿Cuánto crees tú que ha influido casos como este en tal vez una reflexión, sobre todo en generaciones más jóvenes, de no sentir ese respeto absoluto, o de que la Iglesia Católica era prácticamente intocable, como sucedió durante muchos años? No, mira, yo tengo una admiración, como te decía, por la Iglesia. En años pasados, políticamente hablando, tenemos que agradecerle mucho a la Iglesia, mucho. O sea, yo creo que la gente es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que estos son hechos específicos, pero que no deben ser neutralizados. La Iglesia es necesaria para la gente. Es completamente, todo tipo de iglesia. Es un consuelo que, si no, sería un caos emocional para mucha gente. Entonces, es importante que se identifique que estos abusadores, porque en el fondo, ser abusadora dentro de una institución como la Iglesia es como, no sé, estar en un lugar para una abeja llena de polen. O sea, es de una facilidad. La Iglesia entrega protocolos de poder abusar en menos de un día a una persona.
lo confieso, lo consuelo, le digo que está mal, lo toco, le hago esto, le doy un premio, le digo que Dios lo está escuchando, lo perdono. O sea, tiene un poder altísimo. Entonces tienen que ser responsables de ese poder. Es como tener una billetera gigante para ayudar y usarla para otras cosas. Ellos tienen que hacerse cargo de ese poder que tienen y que la sociedad le ha entregado, ¿me entiendes? Entonces... No te preocupes, Matías, que se caiga el celular. Bueno, aprovechemos entonces de contarle a las personas en qué salas, no tan solo en Santiago, me imagino, sino que a lo largo de todo Chile. 23 de abril es el estreno entonces de El Bosque de Caradima. Sí, bueno, ya estamos en la recta final. Estoy muy contento porque los exhibidores, que son los cines, han aprobado la película para todo Chile, lo cual me demuestra que hay un interés sobre este tema, que como se dice, no hay gente que quiere bloquear ni nada, sino que quieren que se sepa. Así que nada, invitar a la gente, invitar a la familia. Yo creo que la gente, los padres van a entender, y son todos los grupos, ¿me entiendes? Van a entender un poco cómo funcionar ante el abuso, y lo más importante, cómo detectar a los abusadores y no convertirse en cómplices, porque hay muchas familias que saben de abuso y se convierten en cómplices. Eso ya es ser parte del abuso. Perfecto. Matías Lira, entonces, director de la película El Bosque de Caradima, muchas gracias por estar junto a nosotros acá en CNN Chile. Que estén muy bien. Nos vamos a la pausa y volvemos con más noticias.